Introducción a la filosofía de la praxis, por Antonio Gramsci. 16. Segunda parte. Algunos problemas para el estudio de la filosofía de la praxis. Los fundadores de la filosofía de la praxis e Italia. Una antología sistemática de todos los escritos, incluso de las cartas, que se refieren a Italia o tocan problemas italianos. Pero una antología que se limitase a estas obras no sería orgánica y completa. Existen escritos de ambos autores que, sin referirse específicamente a Italia, tienen un significado para el país y no un significado genérico, pues de otro modo se podría decir que todas las obras de los dos autores se refieren a Italia. El plan de la antología se podría elaborar de acuerdo con estos criterios: escritos relativos a temas específicos de crítica histórica y política, que, aunque no se refieren a Italia, guarden relación con los problemas italianos. Por ejemplo, el artículo sobre la Constitución Española de 1812 guarda relación con Italia por la función política que esta Constitución tuvo en los movimientos italianos hasta 1848. También tiene relación con Italia la crítica de la miseria de la filosofía, contra la falsificación de la dialéctica hegeliana llevada a cabo por Proudhon, que tiene reflejos en los correspondientes movimientos intelectuales italianos: Gioberti, el hegelismo de los moderados, el concepto de revolución pasiva, la dialéctica de la revolución, restauración. Lo mismo puede decirse del escrito de Engels sobre los movimientos libertarios españoles de 1873, después de la abdicación de Amadeo de Saboya, que también guarda relación con Italia, etc. Quizá no sea necesario publicar toda esta segunda serie de escritos, sino que bastará con una exposición crítico-analítica. Quizá el plan más orgánico sería el que se dividiese en tres partes. A. Una introducción histórico-crítica. B. Escritos sobre Italia. C. Un análisis de los escritos que guarden relación indirecta con Italia, es decir, que se propongan resolver cuestiones esenciales y específicamente también para Italia. Hegemonía de la cultura occidental sobre la cultura mundial. A. Admitiendo que otras culturas han tenido también importancia y significación en el proceso de unificación jerárquica de la civilización mundial, y esto hay que admitirlo sin duda, cabe decir que han tenido valor universal en la medida en que se han convertido en elementos constitutivos de la cultura europea, la única que ha sido histórica y concretamente universal, es decir, en la medida en que han contribuido al proceso del pensamiento europeo y han sido asimiladas por este. B. Pero también la cultura europea ha sufrido un proceso de unificación, y en el momento histórico que nos interesa, ha culminado en Hegel y en la crítica del hegelismo. C. De estos dos primeros puntos resulta que se tiene en cuenta el proceso cultural que se personifica en los intelectuales. No se habla de las culturas populares, para las cuales no se puede hablar de elaboración crítica y de proceso de desarrollo. D. Tampoco se habla de los procesos culturales que culminan en la actividad real, como ocurrió en Francia en el siglo XVIII, o por lo menos solo se habla en conexión con el proceso culminado en Hegel y en la filosofía clásica alemana, como una testificación práctica, en el sentido a que ya nos hemos referido en otro lugar, de la recíproca traducibilidad de los dos procesos: uno, el francés, político-jurídico; otro, el alemán, teórico-especulativo. E. Con la descomposición del hegelismo se inicia un nuevo proceso cultural, de carácter distinto a los precedentes, es decir, un proceso en el cual se unifican el movimiento práctico y el pensamiento teórico, o intentan unificarse a través de una lucha teórica y práctica. F. No es relevante el hecho de que este nuevo movimiento haya nacido de obras filosóficas mediocres, o que no son, por lo menos, obras filosóficas maestras. Lo relevante es que nace un nuevo modo de concebir el mundo y el hombre, y que esta concepción no está ya reservada a los grandes intelectuales, a los filósofos de profesión, sino que tiende a hacerse popular, de masas,
con un carácter concretamente mundial, modificando, aunque sea para dar lugar a combinaciones híbridas, el pensamiento popular, la momificada cultura popular. G. No es de extrañar que este comienzo resulte de la confluencia de elementos diversos, aparentemente heterogéneos. Feuerbach como crítico de Hegel, la escuela de Tubinga como afirmación de la crítica histórica y filosófica de la religión, etc. Debe señalarse más bien que tamaña transformación no podía dejar de tener conexiones con la religión. H. La historia de la praxis como resultado y coronación de toda la historia precedente. De la crítica del hegelismo nacen el idealismo moderno y la filosofía de la praxis. El inmanentismo hegeliano se convierte en historicismo, pero solo se hace historicismo absoluto con la filosofía de la praxis, historicismo absoluto o humanismo absoluto. Equívoco del ateísmo y equívoco del deísmo en muchos idealistas modernos. Es evidente que el ateísmo es una forma puramente negativa e infecunda, a menos que no se conciba como un periodo de pura polémica literaria popular. Sorel, Proudhon, de Man. La nueva antología, del 1 de diciembre de 1928, ha publicado un largo ensayo, de la página 289 a la 307, de George Sorel, con el título Ultime Meditazioni, escrito póstumo inédito. Se trata de un escrito de 1920 que tenía que servir de prefacio a una antología de los artículos publicados por Sorel en periódicos italianos, desde 1910 hasta 1920. El retraso en la publicación del libro no es independiente de las oscilaciones, porque ha pasado en Italia el renombre de Sorel, debido a una serie de equívocos más o menos desinteresados, que hoy está muy de baja. Existe ya una literatura antisoreliana. El ensayo publicado por la nueva antología resume todas las virtudes y todos los defectos de Sorel. Es tortuoso, brusco, incoherente, superficial, sibilino, etc., pero da o sugiere puntos de vista originales. Encuentra nexos en que nadie había pensado, pero que son ciertos. Obliga a pensar y a profundizar. ¿Cuál es el significado de este ensayo? Resulta claramente de todo el artículo, escrito en 1920, y constituye una falsificación patente de la nota introductoria de la nueva antología, redactada quizá por el mismo Misiroli, en cuya lealtad intelectual no es bueno confiar, que concluye con estas palabras. Un escritor que asignó a la Italia de la posguerra la primacía intelectual y política en Europa. ¿A qué Italia? Algo podría decir explícitamente al respecto Misiroli, o se podría encontrar en las cartas privadas de Sorel a Misiroli, cartas que deberían publicarse, según se ha anunciado, pero que no se publicarán o no se publicarán íntegras, pero se puede deducir de numerosos artículos de Sorel. Es útil sacar algunas notas de este ensayo, promemoria, porque todo él es muy importante para comprender a Sorel y su actitud después de la guerra. A. Bernstein ha sostenido que un aspecto supersticioso por la dialéctica hegeliana llevó a Marx a desechar las construcciones de los utopistas y a preferir unas tesis revolucionarias muy próximas a las de la tradición jacobina, babeuvista o blanquista. Pero entonces no se comprende por qué en el manifiesto no se habla de la literatura babeuvista, que Marx conocía sin duda. Antler es de la opinión de que Marx hace una alusión llena de desprecio a la conjura de los iguales cuando habla del ascetismo universal y tosco que se encuentra en las primeras reivindicaciones proletarias después de la Revolución Francesa. B. Parece que Marx no se pudo liberar nunca completamente de la idea hegeliana de la historia, según la cual en la historia de la humanidad se suceden diversas eras, siguiendo el orden de desarrollo del espíritu, que intenta alcanzar la realización perfecta de la razón universal. Añade a la doctrina de su maestro la de la lucha de clases.
aunque los hombres solo conozcan las guerras sociales, en las cuales son impulsados por sus antagonismos económicos, cooperan inconscientemente a una obra que solo el metafísico conoce. Esta hipótesis de Sorel es muy aventurada y él no la justifica, pero es evidente que le atrae mucho, sea por su exaltación de Rusia, sea por su previsión de la función civil de Italia. Según Sorel, Marx tenía tanta confianza en la subordinación de la historia a las leyes del desarrollo del espíritu, que enseñó que después de la caída del capitalismo, la evolución hacia el comunismo perfecto se produciría sin que la provocase ninguna lucha de clases. Carta sobre el programa de Gotha. Parece que Marx creía, como Hegel, que los diversos momentos de la evolución se manifiestan en países diversos, cada uno de los cuales está especialmente adaptado a cada uno de los momentos. Marx no hizo nunca una exposición explícita de su doctrina, por esto muchos marxistas están convencidos de que todas las fases de la evolución capitalista deben producirse de la misma forma en todos los pueblos modernos. Estos marxistas son demasiado poco hegelianos. C. La cuestión. ¿Antes o después del 48? Sorel no entiende el significado de este problema, pese a la literatura existente al respecto, aunque se trate de literatura de baratija y se refiere al curioso cambio producido en el espíritu de Marx a fines de 1850. En marzo había firmado un manifiesto de los revolucionarios refugiados en Londres, en el cual se trazaba el programa de la agitación revolucionaria, que había que emprender con vistas a una nueva y próxima conmoción social, programa que Bernstein considera digno del más superficial de los revolucionarios de club. Pero después llegó a la convicción de que la revolución nacida de la crisis del 47 había terminado con aquella crisis. Ahora bien, los años que siguieron al 48 fueron de una prosperidad sin precedentes. Por tanto, faltaba para la revolución proyectada la primera de las condiciones necesarias, un proletariado reducido al paro y dispuesto a combatir. Así, habría nacido en los marxistas el concepto de la depauperación creciente. Su objetivo era asustar a los obreros e inducirlos a combatir ante la perspectiva de un probable empeoramiento, incluso en una situación próspera. Explicación infantil y contradictoria de los hechos, aunque sea verdad que la teoría de la depauperación creciente se convirtió en un instrumento de esta clase, en un argumento de persuasión inmediata. Por lo demás, ¿fue una cosa arbitraria? Sobre el momento en que surgió la teoría de la depauperación creciente, debe verse la obra de Robert Michels. C. Sobre Proudhon. Proudhon pertenecía a aquel sector de la burguesía que estaba más cerca del proletariado. Por esto, los marxistas le han podido acusar de burgués. En cambio, los escritores más sagaces le consideran un admirable prototipo de nuestros, es decir, franceses, campesinos y de nuestros artesanos. Este juicio de Sorel puede aceptarse, y he aquí cómo explica Sorel la mentalidad jurídica de Proudhon. A causa de la escasez de sus recursos, los campesinos, los propietarios de las fábricas más pequeñas, los pequeños comerciantes están obligados a defender ásperamente sus intereses ante los tribunales. Un socialismo que se proponga proteger las capas que se encuentran en los escalones más bajos de la economía está naturalmente obligado a atribuir una gran importancia a la seguridad del derecho. Esta tendencia es particularmente fuerte en aquellos escritores que, como Proudhon, tienen la cabeza llena de recuerdos de la vida campesina. Da todavía algunos otros elementos para reforzar este análisis, que no convence del todo. La mentalidad jurídica de Proudhon está ligada a su antijacobinismo, a los recuerdos literarios de la Revolución Francesa y del antiguo régimen, que se supone que provocó la explosión jacobina precisamente por la arbitrariedad de la justicia. La mentalidad jurídica es la sustancia del reformismo pequeño burgués de Proudhon, y sus orígenes sociales
han contribuido a formarla por otro nexo de conceptos y de sentimientos más alto. En este análisis, Sorel se confunde con la mentalidad de los ortodoxos, tan despreciados por él. Lo extraño es que Sorel, teniendo esta convicción sobre la tendencia social de Proudhon, lo exalte y llegue a proponerlo como modelo o fuente de principios para el proletariado moderno. Si la mentalidad jurídica de Proudhon tiene este origen, ¿por qué los obreros tienen que ocuparse de la cuestión de un nuevo derecho, de una seguridad del derecho, etcétera? Al llegar a este punto, se tiene la impresión de que el ensayo de Sorel ha sido mutilado y que falta precisamente una parte, la relativa al movimiento italiano de las fábricas. Por el texto publicado, es posible imaginar que Sorel encontró en el movimiento de las comisiones internas que querían controlar los reglamentos de fábrica y en general la legislación interna de las fábricas, que dependía únicamente del arbitrio incontrolado de los empresarios, que Sorel encontró en este movimiento. Decimos, el equivalente de las exigencias que Proudhon reflejaba para los campesinos y los artesanos. Tal como se ha publicado, el ensayo es incoherente e incompleto. Su conclusión relativa a Italia, desde hace tiempo, muchas razones me han llevado a suponer que lo que un hegeliano llamaría el Weltgeist pertenece hoy a Italia. Gracias a Italia, la luz de los nuevos tiempos no se apagará. No va acompañada de ninguna demostración, ni siquiera con escorzos y referencias al estilo de Sorel. En la última nota hay una referencia a los consejos de obreros y campesinos de Alemania, que ya consideraba conformes al espíritu proudhoniano, y un reenvío a los materiali per una teoría, etc. Páginas 164 y 394. Será interesante saber si el ensayo ha sido mutilado realmente y por quién. Si por Misiroli directamente o por otro. Nota 1. No se puede comprender a Sorel como figura de intelectual revolucionario si no se piensa en lo que era Francia después de 1870. Del mismo modo que no se puede comprender a Proudhon sin el pánico antijacobino de la época de la Restauración. En 1870, Francia vivió dos terribles derrotas: la nacional, que pesó en los intelectuales burgueses, y la derrota popular de la Comuna, que pesó en los intelectuales revolucionarios. La primera creó tipos como Clemenceau, quinta esencia del jacobismo nacionalista francés. La segunda creó el antijacobino Sorel y el movimiento sindicalista antipolítico. El curioso antijacobinismo de Sorel, sectario, mezquino, antihistórico, es una consecuencia de la sangría popular de 1871. De esta viene una curiosa luz para comprender sus reflexiones sobre la violencia. La sangría de 1871 cortó el cordón umbilical entre el nuevo pueblo y la tradición de 1793. Sorel quería ser el representante de esta ruptura entre el pueblo y el jacobinismo, pero no lo conquistó. Nota 2. En ciertos aspectos, Sorel puede compararse a De Man, pero ¿qué diferencia entre ambos? De Man se enreda absurdamente en la historia de las ideas y se deja deslumbrar por las apariencias superficiales. Si se puede hacer un reproche a Sorel, es precisamente en sentido contrario, en el de analizar con demasiada minuciosidad la sustancia de las ideas y de perder a menudo el sentido de las proporciones. Sorel considera que una serie de acontecimientos de la posguerra son de carácter proudhonianos. Croce cree que De Man marca un retorno a Proudhon, pero De Man típicamente no comprende los acontecimientos de la posguerra indicados por Sorel. Para Sorel es proudhoniano lo que es creación espontánea del pueblo. Es ortodoxo, todo lo que tiene un origen burocrático, porque siempre está obsesionado, de un lado, por la burocracia de la organización alemana, y de otro, por el jacobinismo, fenómeno, ambos, de centralización mecánica con las palancas de mando en manos de una banda de funcionarios. De Man es, en realidad, un ejemplar pedante de la burocracia laborista belga.
Todo es pedante en él, incluso el entusiasmo. Cree haber hecho grandiosos descubrimientos porque repite con fórmulas científicas las descripciones de una serie de hechos más o menos individuales. Es una manifestación típica de positivismo, que dobla el hecho, describiéndolo y generalizándolo, y convierte luego la formulación del hecho en ley del hecho mismo. Para Sorel, como puede verse por el ensayo publicado en la nueva antología, lo que cuenta en Proudhon es la orientación psicológica, no la actitud práctica concreta, sobre la cual, a decir verdad, Sorel no se pronuncia explícitamente. Esta orientación psicológica consiste en la fusión con los sentimientos populares, campesinos y artesanos que pululan concretamente por la situación real en que el ordenamiento económico estatal ha colocado al pueblo. En la penetración en estos para comprenderlos y expresarlos en forma jurídica racional. Tal o cual interpretación, e incluso el conjunto de ellas, pueden ser erróneas o extravagantes o ridículas, pero la actitud general es la que produce más consecuencias estimables. La actitud de Man, en cambio, es la del cientificista. Se inclina hacia el pueblo no para comprenderlo desinteresadamente, sino para teorizar sobre sus sentimientos, para construir esquemas pseudocientíficos, no para ponerse al unísono y extraer principios jurídicos educativos, sino como el zoólogo que observa un mundo de insectos, exactamente igual como Maeterlinck observa las abejas y las termitas. De Man tiene la pretensión pedante de sacar a la luz y poner en primer plano los llamados valores psicológicos y éticos del movimiento obrero. Pero, ¿puede esto significar, como pretende De Man, una refutación perentoria y radical de la filosofía de la praxis? Esto sería como decir que revelar que la gran mayoría de los hombres vive todavía en la fase tolemaica es refutar la doctrina copernicana o que el folclore debe sustituir la ciencia. La filosofía de la praxis sostiene que los hombres toman conciencia de su posición social en el terreno de las ideologías. Es que quizá ha excluido al pueblo de este modo de tomar conciencia de sí mismo, pero es obvio que ha excluido al pueblo de este modo de tomar conciencia de sí mismo, pero es obvio que el mundo de las ideologías es en su conjunto más atrasado que las relaciones técnicas de producción. Un negro recién llegado de África puede convertirse en obrero de la Ford, conservando durante mucho tiempo su concepción fetichista y estando convencido de que la antropofagia es un modo normal y justificado de alimentarse. Si se hiciese una encuesta al respecto, ¿qué conclusiones podría dar De Man? Que la filosofía de la praxis debe estudiar objetivamente lo que los hombres piensan de sí mismos y de los demás. Que la filosofía de la praxis debe estudiar objetivamente lo que los hombres piensan de sí mismos y de los demás. Es algo que está fuera de toda duda, pero ¿debe aceptar pasivamente como eterno este modo de pensar? ¿No sería este el peor de los mecanismos y de los fatalismos? El cometido de toda iniciativa histórica es modificar las fases culturales precedentes, hacer homogénea la cultura en un nivel superior al precedente, etc. En realidad, la filosofía de la praxis siempre ha laborado en el terreno que De Man cree haber descubierto, pero ha laborado en él para innovar, no para conservar supinamente. El descubrimiento de De Man es un lugar común y su refutación es un manjar remasticado y poco gustoso.